Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Hablemos de Diseño Humano. Mi nombre es Yuleika Guzmán y hoy vamos a hablar de los tránsitos que están recorriendo nuestro cielo en este momento con el Sol en la clave 22 y la Tierra en la clave 47. Es un momento de absoluta y profunda sensibilidad emocional y transformación interior. Así que quédate conmigo y ya te cuento de qué va todo. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yuleika Guzmán y ya vamos a iniciar nuestro episodio Hablemos de Diseño Humano. Bienvenidos. Muy bien, entonces hablemos de qué está pasando en nuestro cielo en este momento para comprender lo que nos está ocurriendo y de qué manera nos afecta a nosotros. Recuerda que si no conoces tu diseño humano, puedes ir a mi página www.yuleikaguzman.com y allí puedes encontrar una pestaña donde vas a poder descargar tu gráfico de forma gratuita para saber de qué manera te afecta a ti directamente esta información que estoy compartiendo. Si de esto que estoy hablando resulta que tú lo tienes en tu diseño, tienes la clave 22 o tienes la clave 47 definida, es decir, ella está coloreada en tu diseño, quiere decir esto que tú eres parte de las personas que portan esta información y que por lo tanto están en este momento potenciados por lo que está ocurriendo. Además, estará seguramente de cumpleaños por estos días, así que felicitaciones a quienes estén celebrando su cumpleaños. Estas personas sensibles, piscianas, que se ahogan en el mar, en el universo de emociones, porque así les corresponde. Y si por el contrario tú no tienes definición en tu diseño, es decir, está en blanco, no tiene ningún tipo de color, no está resaltado, pues entonces te corresponde recibir. Eres receptor de esta información y cuando la recibes la amplificas. Por lo tanto, este es un momento para quienes no tenemos definiciones en estas áreas de sensibilizarnos absolutamente a lo que está ocurriendo emocionalmente cerca de nosotros. Cualquier persona emocional que esté definida en este instante cerca de ti va a hacer que tú vivas esto de una manera muy particular, quizás un poco exagerada. Así que pon mucha atención a cómo funciona esto, tanto en la alta frecuencia como en la sombra, para saber qué hacer después de entender, comprender y aceptar lo que naturalmente te puede estar ocurriendo. Entonces, hablemos de la clave 22 que está en el Sol. Esta es la clave que tiene por nombre la gracia. Es una clave que está ubicada en el centro emocional, es decir, está ubicada en la conciencia del espíritu, la conciencia de entender que estamos acá para vivir una experiencia humana y especialmente vivir este sentir que nos transitas constantemente. Esta es una clave que digamos, su tema principal es la expresión emocional, ¿sí? El lenguaje de la emoción interna es un circuito individual, por lo que es un proceso personal que luego podemos exteriorizar, manifestar, porque ella busca salida a través de la garganta en la clave 12, pero es una salida poética, es una salida que utiliza recursos para expresarse que no son precisamente el lenguaje de la palabra digital, sino que más bien tiene que ver con la música, la poesía, el arte, es una expresión artística de lo que me ocurre. Cuando hablamos de poesía usamos el lenguaje, pero sabemos que se utiliza mucho lo que son las metáforas, los símiles, es decir lo que te quiero decir sin decírtelo directamente. Esta es la forma y el lenguaje en que esta clave tiene para expresarse. ¿Cómo lo hace cuando está en una frecuencia alta, cuando está en una frecuencia de luz? Pues lo hace con misericordia, con gracia, lo hace tomando en cuenta los sentimientos del otro. Pero cuando no es así, es una persona que desprecia la emocionalidad en sí misma, es decir, no le gusta sentir lo que siente, por lo tanto, no fomenta la emocionalidad, sino se va más bien al intelecto, a darse explicaciones, a buscar respuestas, a hacerse preguntas, ¿sí? Ok, entonces voy a hablarte de cómo hemos aprendido a vivir este eje 2247 que tenemos en este momento. Recuerda que el Sol es esa potencia que nos irradia, es esa fuerza que nos llega del astro Sol, irradia una información que en conexión con todas las
elementos que componen nuestro sistema solar, termina irradiando a la Tierra con esta información. Ahí está el Sol en esa clave 22. Y la Tierra es el elemento vivo de nuestro sistema solar que Diseño Humano toma en cuenta para entender cómo la Tierra absorbe, toma esa información, la regula, la modifica y finalmente permite que se arraigue en ti a través de una manera también en particular, que en este momento ella está tomando y está eh, asumiendo y bueno, lo hacemos nosotros como partes de los organismos vivos que estamos habitándola, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos las personas o qué hacen las personas que han nacido en estos días con esta información? ¿Cómo es que ellos se comportan? Pues tenemos entonces una 22 que ya, como les te dije antes, es una energía que busca expresar esa conciencia del espíritu a través de sus emociones, a través del sentir. ¿M? Entonces, cuando está en una frecuencia baja, son personas que intervienen eh, lo cotidiano, intervienen en el día a día, en lo que les pasa en el día a día, lo tratan o lo toman como algo ordinario, como algo que no debería ser tan exagerado o que por el contrario tenemos que exagerarlo muchísimo, tenemos que mostrarlo, nos tienen que ver así, ¿sí? Es muy dramático todo esto. Este es el origen del arte, este es el origen de la comedia, este es el origen del teatro, este es el origen de la expresión del ser humano para poder decirle al otro cómo me siento y compartir lo que me pasa sin tener un lenguaje específico, porque no te lo sé decir, porque realmente las personas emocionales no pueden dar una explicación lógica, una explicación bajo un concepto, una teoría, porque es que es algo que es dinámico, es algo cambiante, es algo que no saben por qué les está pasando, simplemente lo están sintiendo. Entonces, en este aspecto tenemos a las personas que están sometiendo esta energía, el reprimiento, perdón, esta energía, es decir, la están interiorizando, no le están dando salida, no le permiten mostrarse tal como es, ¿no? Entonces aquí lo que están haciendo estas personas es aparentar ser muy equilibradas, muy calmadas, muy correctas, están reprimiendo constantemente sus miedos, sus rabias, su dolor con un gran intelecto, ¿sí? Y con una habilidad social importante. Es lo que llamamos las personas computadores, ¿sí? Cuando estudiamos programación neurolingüística, hablamos de un comportamiento, una expresión de nuestro lenguaje que tiene que ver con lo digital, es decir, no hay emocionalidad. Son personas que no hablan de me pasó, me estaba dando cuenta, me sentí de esta manera, sino que dicen lo que ocurrió es el resultado de tal cosa y tal cosa. Es decir, muy superficialmente, disociados, separados de la emoción, porque no quieren tocar eso, no les gusta sentir ese dolor, entonces lo buscan reprimir y se vuelven como muy intelectuales. Pero la consecuencia de esa intelectualidad que es una fachada, pues es una inhabilidad social terrible. Si no son personas, dicen, bueno, pero ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde está? Sí, o sea, no conecta. En momentos de sobrevivencia, cuando nosotros estamos sintiendo, percibimos que hay un ambiente que es hostil y asumimos un lugar, esto es un mecanismo de defensa. Es decir, yo no conecto con lo que siento porque es que necesito defenderme. Entonces me pongo todo una estructura anterior de de información o de un título o de algunas razones lógicas, ¿no? Que me van a permitir disociarme, mantenerme lejos del sentir para poder sobrevivir, para poder salir adelante. ¿M? Cuando estamos hablando de crisis, de problemas, de guerras, hay muchas situaciones en donde esto ocurre justamente para poder sostenernos con vida, es decir, seguir adelante a pesar del dolor que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Pero en este caso tiene mucho que ver con lo que a mí me está pasando. No me acepto emocional, no me acepto desde este lugar, ¿sí? Esta es la emoción que llega y este tipo de personas luego eh,
digamos, cuando la Tierra ayuda a equilibrar y armonizar la energía de la clave 22 en la 47, entran entonces en un estado de una mente que está sobrepasada. Es una mente que llega a intelectualizar, analizar todo, sobre análisis de las cosas, sobre pensar de las cosas, y que en esa, en ese pensar tanto les agobia, les agota, porque es como que nada tiene sentido, no encuentran explicaciones, o las explicaciones que encuentran siempre son fatales, siempre son dramáticas, siempre son resultados negativos, ¿no? Por lo tanto, son personas que eh, abandonan la posibilidad de tener una mejor vida, abandonan la posibilidad de salir adelante de lo que sea que les esté pasando, se entregan a esto y por eso sostienen el mecanismo, ¿ves? Sostienen el mecanismo de no sentir, porque entienden para ellos que esto es una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces yo me mantengo así, intacto, calmado, sin problemas, no digo nada, no me comunico, no establezco conexiones y así voy pasando este difícil momento percibido por el ser humano como tal, ¿sí? Porque, bueno, puede haber efectivamente también una situación así, pero no es un mecanismo de defensa de la lógica que tiene destrezas para resolverlo. Esto es un mecanismo desde el sentir, es decir, no quiero sentir. ¿Cuál es el resultado de no sentir y de reprimir todas estas emociones? Un estado interior nervioso muy importante que los puede llevar a tener una respuesta que, bueno, cae en una neurosis, en una psicopatía, en una situación de esquizofrenia, en poder mirar la realidad distorsionada, ¿sí? Y no ver las cosas como son y no sentirse sobre todo capaces. Ese es el tema acá, ¿no? No sentirse capaces. La 47 es una clave que tiene que ver con un procesamiento mental, tener claridad ante algo que está ocurriendo o estar confundido. Entonces, en este caso es la confusión de no entender lo que está pasando y como no lo entiendo, prefiero que ni siquiera me toque, no lo quiero ni sentir. Hay otro grupo de personas que actúan desde esta sombra y son los reactivos, son las personas que en lugar de tragarse o reprimir su energía, la sacan con ira, la muestran afuera desde un lugar de reacción. Y entonces son las personas que se enfocan socialmente en destruir, destruir su entorno, destruir al otro, tienen una vida personal muy miserable y la pagan con los demás, ¿no? Entonces son personas que son violentos a la hora de hablar de la vida, de sí mismos, de lo que les pasa. No se someten a la represión, sino al contrario. Ellos explotan y dicen lo que sienten, y dicen lo mal que se sienten y lo mal que están. Y tú eres el responsable, porque recuerden, en baja frecuencia, el otro es un enemigo. Por lo tanto, el otro es el que hace que yo me sienta de esta manera, que yo viva de esta manera, esta vida miserable que yo tengo, este matrimonio infeliz en el que me encuentro, este hijo que me nació. Es reclamar constante. Y como estamos hablando de un lenguaje poético, pues aquí surgen las comparaciones, es que te pareces a tal cosa, es que eres tan flojo como una morsa, es que eres tan, no sé, tan gordo como un hipopótamo, es que tú que eres, sí, comienza ese lenguaje que es abusivo. Entonces, fíjense que aquí tenemos una sombra que es bastante fuerte, es una sombra bastante oscura a la hora de, ¿por qué? Porque se expresa, a la hora de mostrarse es muy dura porque impacta, es decir, la 22 busca salida, ella por sí misma no tiene salida, eso también lo tienes que ver en tu diseño, si tienes el canal completo o si solo tienes esta clave y estás buscando la conexión inconscientemente, por supuesto, con una clave 12 o de alguna otra manera llevarla hacia tu garganta. Eh, y de esta manera poder expresar eso que estás sintiendo que ni siquiera tú mismo entiendes, pero que el intelecto le da una forma de entendimiento. Entonces, esas personas se expresan generalmente en baja frecuencia desde mucho dolor, mucho drama, muy ay, 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 muy es horrible, es despreciable, es feísimo,
Esto también a nivel ya más profundo nos lleva a vivir en una depresión, en un estado de no me gusta estar aquí. Son personas también que una vez que tienen una idea fija, en este sentido, la reactivo, pues también buscan preservar su idea, pero es que no estás viendo la realidad, es que no viste lo que pasó, es que tú crees que estoy hablando y no te das cuenta. ¿Sí? Entonces, hacen énfasis en esas cosas que, que respaldan un poco lo que les ha pasado. No es que yo lo digo, es que mira todo lo que me está pasando siempre. Es un constante justificarse sobre lo que le ha pasado que le hace ver que lo que ella dice es correcto o le hace creer eso, ¿no? Y aunque los demás no lo perciban así, para esa persona es real. Es decir, porque esto es un proceso personal que luego se hace público. Es decir, me está pasando esto, no sé cómo expresarlo y luego tengo un proceso mental que me permite ofrecerte mi respuesta. Y cuando lo hago desde la baja frecuencia, lo hago de esta manera. O por una parte, me muestro como que no hay esperanzas para mí, no voy a poder con esto, o por otro lado, acuso a los demás de ser responsables de lo que a mí me pasa y de paso no vengas a hablarme de mí de que esto es diferente, porque no lo acepto, ¿sí? No lo acepto, porque la 47 dice no, es como yo lo digo. Crea dogmas personales, ¿sí? Es muy rígido en su forma de expresión. Si estás aquí, pues entonces, y te estás sintiendo identificado con esto, si tú tienes estas claves o si no las tienes, pero también te identificas con esto, pues, ¿qué haces con esta situación? Lo que yo te invito a hacer, en primer lugar, es a respirarlo, darte cuenta, procesar esto. Cuando hablamos de claves emocionales, es importante ser pacientes, porque son procesos. Las claves emocionales nos dicen, esto va a pasar. Y mientras pasa, siente, en este caso, lo que sea que te esté pasando. Vívelo, transítalo, no lo niegues, no lo rechaces, no quieras eliminarlo, porque lo que vas a hacer es preservarlo una vez más. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa en alta frecuencia cuando las personas se dan cuenta que esto ya es una cosa que los está limitando, ya no quieren sentirse mal, ya no quieren, ya se dieron cuenta que están desconectados, ya la vida se nos está mostrando y eso nos está pasando ahorita a muchos? Estos son momentos donde la luz está mostrando la oscuridad, ¿sí? Entonces, nuestra oscuridad pasa por estos estados, ¿ok? Por darnos cuenta que sí, que estamos aquí, que hemos vivido de esta manera, que estamos eh, viviendo, entendiendo y expresándonos desde este lugar. Bueno, cuando nos damos cuenta y comenzamos a trabajar en nosotros, pues entonces se revela, se transforma. Recuerda que por epigenética, es decir, cada cosa que pasa alrededor del ambiente influye en cómo respondemos nosotros como ente vivo y quiere decir que si tú cambias el ambiente, cambia la expresión. Y lo que se busca con este trabajo personal, cuando te hablo de primero que todo respirar y darte cuenta sin resistencia, es que cambias el ambiente, es decir, cesa tu necesidad de mostrarte en este espacio para entonces poder hacer un movimiento interno alquímico que te lleva a expresar la mayor luz de estas claves. ¿M? Es decir, hay un proceso interno donde al cambiar el ambiente, cambia entonces la expresión y se muestra otra parte de ti. Es la misma clave, pero que actúa, funciona de una manera diferente. En este sentido, entonces, cuando tenemos una 22 en luz, tenemos una 22 que se convierte en un ser humano misericordioso. Es decir, una persona que no solamente siente lo que le pasa, sino que es capaz también de conectar con el dolor de los demás, comprender los sentimientos ajenos, actuar con consideración en lo que hace. Vive la vida desde ese amor grande que envuelve a todos. ¿M? Y fíjense que eso es un proceso en este momento tan importante para la humanidad, porque estamos entendiendo que no estamos aislados, sino que estamos todos sumergidos en un gran océano de información que podemos llamar conciencia, campo cuántico, lenguaje universal, red
mística, programa, sistema, como tú lo quieras llamar, es un proceso donde todos estamos inmersos, así como los peces los vemos en el agua. Hay un agua, hay un éter, hay un elemento que respiramos constantemente y es donde está toda esta información codificada y tienen unos mecanismos para conectarse a ello. Bueno, este es el mecanismo que si tú tienes, naciste por estas fechas, o si lo tienes en tu diseño en algún otro espacio, pues tú tienes este mecanismo de conexión con esa información, entrar en ese universo emocional y sentir el dolor. ¿M? Desde la gracia, cuando hablamos de la gracia, es estar presentes en ese momento en que entra en nosotros esta información, esta sensación de ser un ser espiritual mucho más allá de lo que pensamos o de lo que estamos sintiendo, incluso en el momento que estamos sintiendo, y nos convertimos en un instrumento absolutamente afinado para poder ser parte de esa gran orquesta universal que conformamos como humanidad y como humanidad que habita un sistema, ¿ok? Entonces, así, en ese instante en que conectamos con esta gracia divina, pues aparece esta natural conexión con el otro, esta natural empatía con el otro, que luego con el arraigo de la 47, que es el intelecto para entender lo que pasó y finalmente poder comunicarlo, hace que le demos un resignificado a las cosas, individual y colectivamente, y cambiamos, literalmente estamos cambiando en estos días el ADN de la humanidad y se va a ver después, quizás no lo vas a ver en este momento, lo vas a ver más adelante, porque además después de estos días viene la crisis, ¿ok? Viene una clave emocional de la crisis que nos va a llevar también a mirar en lo profundo. Entonces, al hacer este entendimiento, transmutamos, es decir, le damos una forma nueva, algo ocurre, algo pasa eh, a nivel interior, que entonces cambiamos esos miedos de que nos persigan o que la vida no sirve o que no somos capaces o que esto es un desastre, ¿no? Conectar nuevamente con los sueños, con las posibilidades, ¿sí? A trascender el sufrimiento para permitir el dolor como algo que forma parte de lo humano y que nos está avisando cuando algo duele, que hay que mirar eso que duele para cambiarlo. Hay algo que hay que cambiar. Eso es todo. El dolor está para decirnos, hay algo que se tiene que cambiar. Y entonces te obliga a mirar a un espacio en donde vas a tener que hacer algo. Vas a tener que hacer algo distinto, pero no es que tienes que hacer algo y no tienes necesariamente que saber qué es lo que tienes que hacer. La invitación es a que te entregues al proceso y esperes a que llegue la respuesta. Esperes a que la 47 te dé claridad, ¿sí? Claridad en la experiencia. Por eso es que ahorita no vamos a ver lo que está pasando, pero sin duda alguna están pasando cosas muy importantes alrededor de nosotros con estas claves, ¿ok? Tenemos entonces aquí un grupo de personas que todavía se encuentran en este cuarto de iniciación. Son personas que están entendiendo el mundo, entendiéndose a sí mismos dentro de este mundo. Y entonces tenemos acá un grupo de personas que portan lo que se llama la cruz del ángulo derecho del gobierno, con esta clave 22, que traen este potencial para la transformación, para la mutación, para el ya no sé, ya no me gusta esto, ya no quiero aquello, ya esto no es lo que está para mí. Entonces son personas que tienen un don natural para regir, dirigir, gobernar, por lo que necesitan espacios para poder influir en nosotros desde ese cambio interno que están viviendo. Pero recuerda que esto es un proceso que si lo haces desde la sombra, ¿qué es lo que hemos experimentado con personas que son gobernantes o que son guías, que rigen, que dirigen, que tienen un lugar en la familia importante? ¿Cómo los manejan? Si lo manejan desde la no conexión que tenemos, seres insensibles, seres que hablan y dan consejos y dicen qué hacer y hacen cosas o dicen cosas muy lamentables, pero que no se hacen cargo. O son personas que están todo el tiempo buscando un culpable afuera, señalando al otro para que
el otro sea el responsable, el culpable de lo que a mí me pasa. Entonces, fíjense cómo esto se ve afuera y cómo se ve en ti, cómo lo estás viviendo tú, ¿sí? Ahora, elevando la frecuencia, sin duda alguna que hay gente que ha venido al mundo para cambiar las reglas del juego, porque son profundamente mutantes, es decir, cambian las cosas. Fíjense que una expresión que hay de este tipo de personas es la música. Entonces, cuando vemos las letras de las músicas, eh, es una manera en que estas personas encuentran de hablar de su mundo interno. Cuando nosotros escuchamos una canción y conectamos con esa canción, ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que está trayendo esa canción? ¿Por qué te gusta tanto? Esa es una reflexión que puedes hacer en estos días, porque ese cantante o esa canción habla de ti y habla de tu mundo interno. Igual te puede pasar con alguna película. Este es un momento de las películas románticas, de drama, o las películas que tienen que ver con casos de la vida real y cosas de mucho sufrimiento. Estos son espacios en este instante para que la creatividad surja a través de estos recursos, ¿ok? Tenemos también un grupo acá que nace bajo la cruz yuxtapuesta de la gracia. Entonces, acá tenemos una persona que, si bien trae este mismo don de influir en los demás, esta persona, paradójicamente, tiene una posibilidad un poquito más amplia de escucha. Son personas que no son tan cerradas, que no son tan dogmáticas en sus planteamientos, entonces tienen un poquito de mayor flexibilidad, pero no son muchas, ¿sí? No son muchas las personas que nacen con esta cruz, ¿sí? Son personas que buscan enamorarse, son personas que dicen que yo necesito amar, yo necesito sentir, yo necesito conectar con el otro, ¿m? Y tienen esa gracia divina, tienen esa cosa que uno dice, ay, pero qué lindo estar con esta persona. Em, Estas son personas que ya tienen un lenguaje suave, bonito, lindo cuando están en alta frecuencia, pero cuando están en baja frecuencia pueden ser bien groseros, soeces, mal hablados, personas que dicen no me gusta la gente. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y luego tenemos las de ángulo izquierdo que vienen a informar, ¿sí? Entonces acá tenemos a las personas que hablan, chismes, 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 farándula, redes sociales, todo aparece acá porque es la forma artística de hablar de lo que nos está pasando, pero que no sabemos bien cómo decirlo, interpretamos lo que sea. Entonces es una gente que está hablando, cotillando de todas las cosas que pasan, no solamente en ellas, sino en el planeta, ¿ok? Personas que están allí diciendo lo que está pasando. Entonces son informadores, las personas que informa y que tiene un sistema emocional que está conectado con su garganta. Y tanto si estás uno preparado para esto, vas a expresar tu mensaje. Entonces, fíjense que en baja frecuencia es el mensaje del periodista, del locutor, de funcionarios que están, no sé, ¿cómo se llama esto? Designados para interactuar en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto, en esas situaciones donde tienes que buscar eh, mantener en equilibrio las emociones. Pero no significa que no puedes conectar. Justamente el que mejor puede mostrar lo que está ocurriendo es la persona que está en su naturaleza, que es la persona que armoniza con lo que está ocurriendo en la justa medida, ¿sí? No es exagerado. El exagerado es el periodista o el locutor o el artista o el que sea que esté hablando de un caso determinado o de algo que está ocurriendo, una situación desde la frecuencia de la sombra. Entonces magnifica esto, exagera esto, ¿no? El culpable no solo es culpable, es que hay que exterminarlo. El, el, las personas no deberían sentir ningún tipo de emociones, deberían moverse con el razonamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Esas son expresiones muy fuertes de lo que significa tocar el dolor del ser humano, porque básicamente esto lo que habla es de tocar el amor del ser humano, ¿no? Así que estas son personas que vienen a compartir, sí, lo que sienten, lo que les está pasando. Esos son los de ángulo izquierdo. Son personas que vienen a relacionarse, a vivir experiencias y tener que hablar sobre esto.
Ahora, ¿cómo lo haces? Bueno, lo haces desde el lugar en el que te encuentras, ¿sí? Lo haces desde el espacio en el que te encuentras. ¿Lo haces desde la sombra o lo haces desde la luz? Recuerda que si tú quieres profundizar en tu diseño, saber quién eres tú, hay varias formas que conmigo lo puedes conseguir. Y una de ellas es que solicites tu lectura de diseño humano a través de mi página web www.yuleikaguzman.com o que hagas la solicitud de tu manual de diseño humano, en el cual vas a recibir un PDF con un montón de páginas en donde va a estar esto explicado con consejos, sugerencias, ¿sí? ¿Quién eres tú? ¿Cómo decides? ¿Para qué estás acá? ¿Cuál es tu propósito? Todo esto en un manual que puedes solicitar también en la misma página. ¿M? Así como que hay otros manuales también específicos para la salud. Un manual recientemente que hice una guía para los padres y el potencial de sus hijos. Ahí tienes recursos para hacer esto y lo más sencillo de todo es hacer un contacto, solicitar una sesión conmigo para conocer y profundizar sobre esto y después, si quieres, pues dar un próximo paso. Pero es importante que sepamos quiénes somos. En estos tiempos en los que la vida está tan cambiante y donde cada vez los cambios están siendo más evidentes, nos están llevando a tener que cuestionar y decidir qué vamos a hacer con nuestro camino, nuestro destino y nuestra vida. Y lo que realmente es para nosotros, no lo que nos dicen los demás, es fundamental conocernos. Tenemos que alejarnos de tanta distracción. Donde está nuestra atención, está nuestra energía. Entonces, ¿qué hacen las redes sociales? Te mantienen atentos al tema que ellos quieren, según el algoritmo, que tú estés conectado porque son tus intereses. Entonces, no está mal toda la evolución tecnológica que estamos teniendo. Lo que tenemos es que cuidar de no desconectarnos de nuestra humanidad, ¿m? De mantenernos. Entonces, ¿qué sugerencias tengo para ti? Bueno, en primer lugar, la meditación. Siempre me vas a escuchar como que la meditación es una práctica, es una herramienta, es un tipo de medicina. Entonces, el hacer silencio interior, el cerrar los ojos 15, 20 minutos a diario sin pensar en nada, solo enfocándote en tu respiración, en silencio, te va a permitir, le va a permitir a esa parte de ti, a ese observador interno que está dentro de ti escuchándome en este momento, procesar esto que yo te estoy diciendo, ¿sí? Además, en el canal siempre estoy dejando una meditación específica para cada clave que va acompañada de estos videos. Así que busca en la playlist la que corresponda a la clave 22 y realízala. ¿M? Otra práctica que puedes hacer para trabajar un poco más desde el darte cuenta es en tu diario, escribir en tu diario cómo estás honrando en este momento tus emociones, ¿sí? Estás permitiéndote sentirlas, las estás evitando, no quieres sentir lo que sientes, cómo estás lidiando tu mundo emocional, ¿sí? Y hay otra pregunta que te puedes hacer que es, ¿hay alguna historia de tu pasado que puedas reinterpretar con una nueva perspectiva? Y esto es muy interesante. Cuando tú respondes esto, cuando vas a ese momento con la intención de ver cómo los resignifico, ocurren los milagros. Entonces, si tú te haces esta pregunta, ¿cómo pudiese yo entender esto que me pasó? Y en silencio te dedicas a meditar, va a llegarte la respuesta. Vas a entender para qué hoy en día te puede ser útil recordar aquella situación, ¿sí? Algún aprendizaje, un descubrimiento interior, dejaste algo que te lastimaba realmente. Viene el resultado, el entendimiento, la claridad de lo que pasó, ¿sí? Estas son las claves o las sugerencias que te doy en este momento para que vivas estas claves, porque son emocionales. Entonces, muchas herramientas intelectuales no te van a servir porque lo que van es a profundizar en la sombra, que se mantiene desde el intelecto, ¿no? Siente, respira, camina, ¿sí? Escucha música, observa qué tipo de música estás escuchando. ¿Qué letra tiene esa música que estás escuchando? ¿Cuál es la historia de ese cantante? ¿Qué es lo que estás viendo en las series de televisión? ¿Cuáles son los temas que más te traen?
¿Qué estás viendo en las noticias? ¿Qué buscas en Instagram, en TikTok, en Facebook? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Dónde estás enfocándote? Y ahí te vas a dar cuenta de dónde estás relacionándote con el mundo desde este lugar, desde la gracia divina o desde el desprecio a las emociones y a esa vulnerabilidad del ser humano. Ujú. Bueno, estos tránsitos finalmente nos invitan a abrazar nuestras emociones, a sentirnos en la conciencia del espíritu, encontrar sabiduría en cada una de nuestras experiencias. Y la clave está en no quedarnos atrapados en esta confusión, en este drama emocional, sino permitirnos que estas energías nos guíen con claridad hacia la expresión genuina de lo que sea que está ocurriendo. ¿Mm? Puedes hacerte esta pregunta de reflexión por estos días. ¿Estoy permitiendo que mis emociones y experiencias pasadas me guíen hacia el crecimiento o me limiten en el mismo? ¿Mm? Y esta pregunta de reflexión también te sirve para iniciar esa meditación que te sugiero que hagas por estos días. Y finalmente, pues entonces te doy las gracias por haber llegado hasta aquí conmigo en esta entrega de este episodio de podcast. Hablemos de diseño humano, invitándote a que continúes conmigo en las próximas entregas, donde la próxima vez vamos a hablar de la crisis, esta clave 36, y qué nos pasa con ella, cómo la vivimos, en alta o en baja frecuencia. Si esto te resuena, si este mensaje te parece valioso, comparte este episodio con quienes creas que le pueden servir, compártelo en tus redes sociales. Alguien quizás esté necesitando esta información. Por supuesto, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarme un comentario de cómo estás viviendo estos tránsitos para yo continuar contigo, acompañarte en este aprendizaje. Nos encontramos entonces en un próximo episodio. Te envío un abrazo de luz y amor y nos vemos pronto. Feliz vida. Chao, chao. Gracias por acompañarme. Recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones.